Y el pasaje se encuentra en Primera de Corintios capítulo 15 del 35 al 58. And the passage is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 35 to 58. Deseando que esta porción pueda afirmar la fe en el corazón de cada uno de nosotros de que Cristo vive. Praying that this passage will confirm in us the faith that Christ is alive. Y que porque Él vive, nosotros también viviremos. Gloria a And because Dios. He lives, we also shall live. Veamos el pasaje, un poco de historia del pasaje. Encontramos que los corintios estaban inmersos en una cultura muy filosófica. And we find the context of our scripture, and we find that the Corinthians were finding themselves in a very philosophical community. Ellos estaban inmersos en un pensamiento filosófico que afirmaba que la carne es mala, es pecaminosa. They were living in a community that philosophically believed that the flesh was sinful in nature. Y que lo único bueno en el hombre era su espíritu. And that the only good thing in human beings is its spirit. Pero que ese espíritu bueno estaba encarcelado en la carne, en el cuerpo. But that good spirit in the person was captive and set captive by the flesh. Sin embargo, si ese espíritu al salir del cuerpo se iba perdiendo toda corrupción de la carne, Nonetheless, as that spirit was leaving the body, it was losing more and more of its corruption. iba de esferas celestes o de mundos o del universo hasta que se purificaba completamente ese espíritu. It was traveling across the spheres and the celestial spheres until it was completely purified. Así que los corintios no aceptaban la resurrección. Therefore, the Corinthians did not accept the resurrection. Ellos creían, sí, en la inmortalidad del espíritu, They did believe in the immortality of the spirit, pero no creían en la resurrección del cuerpo y del espíritu. but they did not believe in the resurrection of the spirit and the body. Así que para ellos era un asunto no muy interesante el hablar de la resurrección de Jesucristo. Therefore, for them, talking about the resurrection was not a theme of very much importance. El apóstol San Pablo entonces dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. The Apostle Paul then says that the flesh and the blood will not inherit the kingdom of God. Sin embargo, les tengo un misterio, dice él. Nonetheless, he says, I have a mystery for you. Quiero compartir un misterio con ustedes y quiero que lo aprendan, dice. I wish to share a mystery with you, and I wish for you to understand this. La resurrección del creyente no es solamente la transición de un estado a otro estado. The resurrection of the human being and the believer is not just a transition from one state to another. No es la transición de un estado de aflicción a un estado de profunda paz solamente. It is not simply a transition of a place of agony to a state of profound peace. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo, es que la resurrección es el cambio total, no solamente espiritual, sino también de un cuerpo espiritual. The Apostle Paul is saying resurrection is not just a transformation of the spirit, but also of the body itself. Muchos creen en la resurrección Many believe in resurrection, como la resurrección de los muertos que caminan en vida, many believe that the dead walk upon us, como los Walking Dead, like the ¿verdad? walking dead. Esa no es la resurrección de la que habla el apóstol Pablo. That is not the resurrection that the Apostle Paul is speaking of. Tampoco es la resurrección de algún cuerpo que se transforme en otro cuerpo. It is neither the resurrection of a body that is transformed into another body. Es un cuerpo transformado, sí, a la imagen y semejanza de Cristo. It surely is a body transformed into the image of Christ Jesus. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, no es cualquier resurrección, In other words, Paul is saying it's not just any resurrection, sino que es una perfecta resurrección. but rather it's a perfect resurrection.
mucho mejor de lo que el ser humano pudiera imaginarse. Much better than what any human being could ever imagine. Entonces vayamos a la Biblia. Let's go to the Bible. Versículos 35 al 44 Verses 35 through de 1 de 44 Corintios. of Vea su 1 Biblia. Corinthians 15. Versículos 35 al 44. La pregunta obligada es, ¿cómo resucitarán los cuerpos o con qué cuerpo vendrán? And the question that is arising here is, how are the dead going to be raised, or what kind of body will they have? Y aquí tenemos nuevamente el problema del cuerpo. And here's the problem of the body once again. Les decía que los corintios tenían la idea de una resurrección, no de la resurrección, sino de inmortalidad del I alma. was telling you that the Corinthians did not believe in a resurrection, rather the immortality of the soul, Lo cual es muy diferente. but very different things. Así que San Pablo razona con ellos. Therefore, Paul reasons with them. Por ejemplo, les dice acerca de la semilla. He tells them concerning the seed, En segundo lugar, que hay cuerpos diferentes and then he tells them that there's different types of bodies, y que todos los cuerpos son distintos and that every body is distinct from one y another, que hay cuerpos de carne también. and that there's body in the flesh. Aquí él está diciéndoles, tenemos la semilla, las carnes y los cuerpos celestes, todos son distintos. And he's saying, here we have the body, we have the seed, we have the celestial bodies, and each one is different. Y él le dice, la semilla que se siembra no es la que nace, And he says, the seed that is planted is not the one that is giving tiene birth. que morir para salir una nueva semilla. That seed must die for a new one to arise. Luego le dice que hay carnes de aves, hay carnes de peces y usted puede ver allí de bestias y la carne del hombre. And then he says that there's different kind of flesh, animals with flesh and then human flesh. Todas estas carnes son diferentes, All of these flesh is different. pero cada una de estas es no solamente diferente, sino que también tendrán un nuevo cuerpo. And each one of them, not only are they different, but they will also have a new body. Una es la gloria de las estrellas, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna. Cada estrella tiene su propia gloria, dice el apóstol. Every planet and every star has its own glory, such as the sun, and then the light of the moon is different. Así también en la resurrección, dice el apóstol. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. So is the resurrection, the apostle says. Corruption is being planted, or being planted, and in corruption will be arised. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. It is Dice. planted in weakness, but it will be resurrected in power. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. It is planted in animal flesh, but will arise in a spiritual flesh. Se da cuenta, está diciéndonos tres cosas de la resurrección. He's telling us three things of the resurrection here. Primero, que es una resurrección que no verá la corrupción jamás. First, that it is a resurrection that will never see corruption. En segundo lugar, nos dice que es una resurrección en poder. And then it tells us that it is a resurrection in power. Y en tercer lugar, que es una resurrección espiritual. And in third place, Es lo that que it está is diciendo en spiritual esta resurrection. porción. That is what we find in this scripture. Veamos los siguientes versículos, 45 al 50. Let's look at verses 45 to 50. El apóstol presenta un argumento mucho más fuerte que el anterior. The apostle arises a very difficult or much stronger thing than the one before this. Por causa del primer Adán todos morimos, dice. And the argument is that because of the first Adam, we all found death. Pero en el segundo Adán, que es Cristo, But in the second Adam, which is Christ, todos seremos vivificados. we will all be resurrected. Fue necesario hacer una nueva creación entonces. A new creation was needed. De tal manera que los que son de Cristo, escuche bien esto, que los que son de Cristo y han aceptado a Cristo como su Salvador personal, In such a way that those that are belonging to Christ and have accepted Him as their personal Savior, y que han aceptado la sangre derramada en la cruz del who Calvario, have accepted that blood given up on the Calvary, son hechas nuevas they are criaturas. now made new creations. Y el pasaje es 2 Corintios 5:17. And we find that it's Yo in creo usted lo Corinthians sabe. 17, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura Everyone es. is in Christ,
Christ, a new creation. Hay una nueva creación. New creation is being made. Todos los descendientes del primer Adán están condenados a The morir. descendants of the first Adam are condemned to death. Así que Él hace una nueva creación. Therefore, he creates a new Y son creation. aquellos que rinden su vida a Cristo, And it's those that give their que life son lavados to por la God, sangre del Cordero who are rinsed by y the que blood of siguen the al Lamb, Cordero inmolado. and who follow that lamb. La imagen de Adán no heredará el reino de los cielos, The image is that the descendants of Adam will not sino inherit los the que kingdom of tengan God, la imagen del celestial, que es Cristo. but rather those that have the image of the celestial being, which is Christ. Esto afirma en esta porción. Veamos la siguiente porción, 51 al 58. Verses 51 through 58. Dice aquí esta porción, que los que estemos vivos cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con nosotros? This portion says that when we are still alive, when Christ comes, Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Gloria a that we will be Dios. transformed in the blink of an eye. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, recibiremos nuevos cuerpos. Therefore, Paul here is saying we will receive a new body. Ese cuerpo limitado será transformado en un cuerpo con poder. Will now be transformed into a body with power. Ese cuerpo limitado y débil ahora será un cuerpo lleno del poder de Dios. That body with limits and weaknesses will now be one filled with the power of God. Entonces lo corruptible, dice, se vestirá de incorrupción And then it says what is corrupt will no longer be corrupt. y lo mortal de The inmortalidad. mortal beings will be immortal. Entonces podremos clamar, podremos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? And then we can say, where is, O death, your power? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Where, O tomb, your victory? Porque ha sido sorbida la muerte en victoria. Because death has been taken a hold. In Cristo victory. Jesús ha triunfado. Christ Jesus has been triumphant. Y ese cuerpo de Jesús que es nuestra naturaleza humana, And then that body of Christ, which is in our human nature, fue levantado al tercer día, was arisen in the third day, dándonos a nosotros la oportunidad y el derecho y el poder giving us the opportunity, the right, and the power to, de que nuestro cuerpo con el que vamos a resucitar that body which we will be resurrected with será semejante al cuerpo de Cristo. will be like the body of Christ. No lo digo yo, It is not I who no lo says dice it. la iglesia, It is not the church that's no lo dice una autoridad religiosa, It's not a religious authority lo that says dice it. Cristo Jesús. It is Christ Jesus Porque saying yo this. vivo, ustedes también vivirán. Because I live, you too shall live. Si tú no tienes fe en esto, If your faith is not in this, esta mañana yo te invito this morning I invite you que si tú no has encontrado otro que te dé esta bendición, that if you have found in no one this Cristo blessing, es la respuesta para tu vida. Christ is the response and the answer to your life. Nadie más puede ofrecer otro tipo de resurrección. No one else Nadie can más. offer you another type of resurrection. Nadie más. El hombre ha tratado de encontrar otro tipo de resurrección, Man has tried time and time again to find pero another solamente resurrection. Cristo Jesús es el único que ofrece esta But resurrección. only Christ Jesus offers Gracias sean a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Thanks be to God who gives us victory through his son Jesus Christ. Piensa en esto por un momento. Think about this for a moment. Las carnes son diferentes, hay diferentes tipos de carne, diferentes tipos de vida. There's different type of flesh, different types Y of el life. ser humano es un tipo de vida muy hermoso, muy grandioso, And the human life and the human being is something beautiful and great. pero por eso el ser humano se ha enorgullecido But for this same reason, pride has taken over human being. y ha olvidado a su creador. And they have forgotten its creator. Tú piensas que eres humano porque eres inteligente. You think you're human for you are intelligent. Y hay gente que se cree muy And there's inteligente. people that think they are extremely Y a la verdad intelligent. sí son inteligentes. And yes, it might be that they are smart. O saben mucha matemática quizá. They are good in math. Quizás saben mucho sobre ciencia. Maybe they are experts in Son science. muy inteligentes They are para very, very resolver intelligent to problemas. resolve problems. Y eso es cierto. Otros piensan que porque hablamos
Eso es lo más grande del hombre. Other things because we can speak. That is the greatest thing in humankind. Y eso es grandioso porque no todas las criaturas de carne hablan. And that is something great, for not every living creature can speak. Aunque todos se comunican, pero solamente el ser humano tiene el don de la palabra. Even though every species can communicate, only a human being can use words to communicate. Otros piensan que porque tienen un cerebro desarrollado, Other things because their brain is developed, piensan que con eso es suficiente. they believe that is enough. Pero yo quiero decirte que no es por eso que somos diferentes o no es por eso que vamos a obtener la vida But I eterna. want to tell you that that is not what makes us different, and that is not what will give us eternal life. Lo único que puede darnos la vida eterna, The only thing that can give you eternal lo único life, que puede darnos resurrección con Cristo, The only thing semejante that can al give us cuerpo resurrection de Él, with Christ in His likeness, es que tú y yo y tú y todos los seres humanos tenemos la imagen de Dios en nosotros. it is the fact that you and Eso es lo I más in you, grande. and humankind El has hombre the image of cayó, Christ in them. cayó en pecado y perdió esa imagen. Man fell in sin, and they lost that image. El pecado lo engañó y lo llevó a la destrucción de su vida. Sin took him into destruction of his life. Se perdió sin Dios. He was lost without God. Pero el pecado lo engañó y lo destruyó. But sin fooled him and destroyed him. Sin embargo, para esto apareció Cristo Jesús, Nonetheless, because of this, Christ Jesus came para deshacer las obras del diablo. to undo the works of Satan. Cuando nacemos de nuevo en Cristo, nuevamente recuperamos lo que habíamos perdido. When we are born again in Christ, we again retake what we had lost. Recuperamos su imagen. We recuperate His image. Nuevamente nace en nosotros el deseo de vivir, Once again, the desire of living is born in us. el deseo de una vida de santidad, The desire of a life of holiness. de renunciar todo aquello malo que antes hacíamos Of giving up everything bad that we would do in our past. para poder vivir para Cristo. That we may be able to live for Christ. Él se levanta de la tumba porque Él quiere que tú estés con Él. He is resurrected from that tomb. Prefirió morir que vernos perdidos. He preferred death than see us. Fue a la tumba y antes de ir a la tumba le dice al Padre, Padre, con muchas oraciones y peticiones, dice, con lágrimas y gran clamor a aquel que le podía librar de la muerte, oraba y pedía que le librara de la muerte. Pero dice que fue librado de esa muerte para que su cuerpo no viera corrupción, no se descompusiera su cuerpo. Fue librado de esa muerte para que tú y yo pudiésemos ser librados de la muerte. He went to that cross and that tomb, wanting for that cup to pass over him and for him not to suffer, yet he went through that death so that you could be a participant in his resurrection. Hoy podemos estar seguros de que Él vive, Today we can be assured that he lives, porque Él está con nosotros esta hora. for he is here with us Aquí today. donde le estamos adorando, Él está aquí en medio de nosotros. Si tú todavía no lo sientes, si tú todavía no lo sabes, si tú no has experimentado eso, es porque tú no le has abierto tu corazón a Él. Y cree esta verdad, cree esta enseñanza de la palabra de Dios. Solo eso le dará a tu vida significado, le dará a tu vida valor, porque a partir de hoy empezaremos a vivir la eternidad. A partir de ya empezaremos a gozar de esa vida eterna que Él nos ofrece. A partir de ya, de tal manera que todo lo que suceda en nuestra vida lo podremos ver con otra óptica, lo podremos ver con otros lentes, porque en nosotros habita la esperanza de la vida eterna. If you have not yet experienced him, if you have not yet felt his presence today, it is because you are lacking that relationship with him. And today is the day that he wants you to have that relationship with him. Puestos de pie, Let us oremos. stand. Oremos al Señor en este momento, preparémonos para participar de la cena del Señor. En este